Bueno, qué bueno darle gracias a Dios por un nuevo día lleno de oportunidades. Dios siempre, dice la palabra del Señor, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y nosotros hacemos bien en aprovechar esa misericordia de parte de Dios, porque la misericordia es el amor, es la gracia que Dios derrama sobre cada uno de nosotros y nosotros hacemos bien cuando recibimos esa misericordia de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, porque la palabra de Dios también dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces, cuando dice que resiste, dice aguantarlos, es tenerlos ahí, no soltarlos hasta que lleguen al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros nos convenzamos de que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Bueno, mis amados, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 13 hasta el 17. Y hoy Claudia Mayerli va a ser tan amable de guiar esta lectura. Claudita, bien pueda. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron. Perdón, madre. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, 13, ¿sí? Del 13 al 17, sí, Claudia. Pastor. Pues le cuento que Mateo. Ay, no. Estaba en otro lado. Ya. Bueno, muy bien. Bienvenidos, Giovanni y Chalá. Yalile, bendiciones. Nidia. Buenos días, pastor. Buenos días, qué bueno saludarles. Hola, Giovanni. Ubíquense, por favor, en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Sí, es que estaba leyendo en otro lado. Bueno, Mateo 13. 3. Bueno, 3. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muy bien. Gracias, Claudita, muy amable. Bien, mis amados, por favor, tomen nota como título de esta enseñanza. Dios habla hoy como un interrogante. Dios habla hoy. ¿Qué piensa usted acerca de escuchar la voz de Dios? ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Porque muchas veces hemos dicho que Dios únicamente habla por su palabra. La pregunta sería, ¿se puede escuchar la voz de Dios audiblemente? ¿O se puede escuchar la voz de Dios a través de siervos de Dios? ¿Cómo está hablando Dios el día de hoy?
Algunos creen que Dios puede guiarnos y conferir dirección cuando la necesitamos, ¿cierto? Pero también otros dicen que Dios solamente nos habla cuando leemos la palabra, la Biblia. ¿Y qué creemos nosotros? ¿Será que todavía Dios puede hablarnos? ¿Será que Dios a través del Espíritu Santo puede hablar a nuestra vida, así como lo hizo en los tiempos bíblicos? Ese es nuestro gran interrogante. Pero más que un interrogante, ¿qué podemos nosotros pensar? No quedarnos como cuestionados y observar qué hay que hacer para oír la voz de Dios o qué está impidiendo que nosotros podamos oír la voz de Dios. ¿Sí? Hay unos textos bíblicos en el libro de Apocalipsis, me gustaría que los corroboráramos. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7, ¿sí? Hay algo bien claro y esto ya había pasado unos años, habían pasado más de probablemente 40 años, cuando el Señor Jesús se le presenta al apóstol Juan cuando él está en la isla de Patmos. A él lo habían desterrado, a él lo habían llevado a la isla a que muriera en ese lugar. Y lo dejaron solo. A ellos los dejaban a la deriva, a la intemperie, los dejaban ahí para que se murieran. Pero si eran bien recursivos, podían sobrevivir como un nativo, porque allá no había nada, allá no habían alimentos, nada. Entonces solamente lo natural, alimentos silvestres, era lo único que encontraban en ese lugar. Se alimentaban de raíces, se alimentaban de frutos de los árboles, se alimentaban de camarones, de animales del mar, en fin, tenían que ser muy recursivos porque no les dejaban provisión alguna. Por esa razón, el Señor Jesús se le presenta al apóstol Juan y le habla. En el versículo 7 de Apocalipsis 2 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? El que tiene oído, oiga. Entonces, notemos que esto ya había pasado más o menos 40 años después. Ya Juan era anciano y estaba en aquel lugar. Y el Espíritu Santo le habla. El Señor Jesús le habla. Dios mismo le habla. Y en el capítulo 3 también, que era como la constante, el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, el versículo 22, que usted lo pueda observar ahí. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así sucesivamente. El Señor le hablaba a las iglesias y lo hacía directamente. Entonces, Dios todavía está hablando, para que usted lo tenga presente, para que usted diga: yo quiero oír la voz de Dios. Quizás no todos los días oigamos la voz de Dios, pero sí es necesario nosotros esforzarnos para tener esa grata experiencia, porque Dios todavía interviene entre nosotros los seres humanos. Para volver al relato bíblico, por favor, Mateo capítulo 3. Es bueno observar qué aconteció en ese momento. Capítulo 3. Dice que Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, uno de los primeros requisitos para oír la voz de Dios es la obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Para escuchar la voz de Dios es porque Dios tiene un propósito con una persona. Acordémonos del apóstol Pablo. Él iba camino a Damasco
Él iba en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios, el Señor Jesús, se le aparece en el camino y le habla. Interroga, cuestiona al apóstol Pablo, que en ese momento no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Y el Señor Jesús le habla porque él pregunta y dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le habla, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hubo un diálogo. Entonces Dios habla. Dios no guarda silencio. Dios está hablando. ¿A quién le habla? A los obedientes. ¿A quién le habla? A las personas con las que tiene un propósito. ¿Y qué más sigue diciendo el relato bíblico? Dice que Jesús venía para ser bautizado. Aunque Juan se le opuso, Jesús insistió. Dijo, yo vengo a ser bautizado. Es necesario que cumplamos lo que está escrito de nosotros, tanto de Juan, que bautizara a Jesús, y de Jesús, que se dejara bautizar por Juan. Siempre se sabía que Jesús era el mayor, pero Juan, que lo entendía, se quería como oponer. Mas el Señor Jesús le cita la palabra a Juan, le dice, Juan, cumplamos toda justicia, no cuestionemos, no argumentemos. Nos conviene cumplir lo que está escrito de nosotros. Entonces, en el versículo 16, Jesús dice, después de que fue bautizado y cuando sube del agua, dice que los cielos le son abiertos. Es otro requisito, que los cielos se abran, que los cielos estén constantemente abiertos. ¿Y cómo se abren los cielos? Con intercesión, con oración. Nosotros entendemos que el Señor Jesús dejó los cielos abiertos. Claro, Él vino a eso, a abrirnos el espacio. Ya no hay necesidad de intermediarios, excepto de Él. Porque la palabra de Dios dice que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesús, el único mediador. Entonces, cuando uno está tratando de buscar otros mediadores, no los va a encontrar. Porque si la palabra de Dios dice que hay un solo mediador, es porque hay un solo mediador. Así las personas digan que las benditas almas. Así las personas digan que la Virgen María. Así las personas digan que los santos apóstoles. No existe, o sea, no es viable. No es posible. Ni siquiera los ángeles son mediadores. El único mediador es el Señor Jesús. Entonces, si se quiere escuchar la voz de Dios, ni siquiera con buenas intenciones, son una razón para escuchar la voz de Dios. Lo mejor y la seguridad que puede tener cualquier persona de que hay un Dios que es real, que se mueve, que está entre nosotros, es cuando uno insiste con Dios y escucha la voz de Dios. En la Biblia hubo un caso muy particular, que fue el profeta Samuel. Cuando él era un adolescente, él fue consagrado por su querida madre en el templo, y él vivía en el templo. Samuel vivía ahí, porque había una casa pastoral, y ahí vivía Elí con su esposa y con sus hijos. Ellos vivían en la casa, en el mismo templo, pero alterno, una casa construida al lado. Y dice la palabra que Samuel escuchó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Por lo general, Dios siempre que habla, repite el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque Él quiere estar seguro. Y Samuel, cuando escucha esa voz, se va donde el sacerdote Elí. Y Elí le dice, yo no te estoy llamando. Ve y acuéstate nuevamente. Y así lo hizo Samuel. Y volvió otra vez la voz. Y le dijo, Samuel, Samuel.
Y Samuel, en medio de su obediencia, pero también de su ingenuidad, él corre otra vez donde el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí otra vez vuelve y le dice, acuéstate, yo no te estoy llamando. Y se repite la tercera vez, Samuel, Samuel. Y Samuel vuelve otra vez donde Elí, y Elí entiende, Elí discierne y dice, wow, es el Señor el que lo está llamando. O sea, uno debe ser instruido. ¿Cómo se puede escuchar la voz de Dios? En esta ocasión, pues Elí, que ya estaba avanzado en años y había dejado de escuchar la voz de Dios, entonces él creyó que era como algo que estaba sucediendo extrasensorial o algo paranormal o qué sé yo que estaba pensando Elí. Pero en la tercera ocasión le dice a Samuel, ve y acuéstate, y si te vuelven a llamar, di, habla que tu siervo oye. Y así lo hace Samuel. Se regresa y la voz vuelve. Era la voz de Dios diciéndole Samuel, Samuel. Entonces, el siguiente requisito para escuchar la voz de Dios es estar consagrado a Dios. Estar consagrado para Dios. Cuando uno recibe al Señor Jesús, mis amados, uno debe hacerlo de corazón. Uno no puede estar medio convertido. No. Así como nadie está medio muerto, o está vivo o está muerto. En el caso del cristianismo, uno no se puede convertir a medias. Esto es necesario que le quede muy claro en su corazón, ¿sí? Que usted pueda decir, de verdad estoy consagrado para Dios, estoy destinado para Dios. Porque de no ser así, pues difícil que Dios pueda hablarle a una persona. Es más, Dios sí le habla a las personas, pero las personas no perciben la voz de Dios, porque la mente está embotada, porque están en otros asuntos. Entonces, no están consagrados de corazón. Aparece cualquier problemita y inmediatamente lo saca de esa consagración. Entonces, están así, a medias. Por eso hoy es necesario que nosotros tomemos una determinación firme, sincera. Podemos estar en el trabajo, mire, podemos estar entre personas de un mal carácter. Podemos estar entre personas que hablan tosco, entre personas groseras. Podemos estar en lo peor. Mire, el Señor Jesús le dijo a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, yo sé dónde moras, en medio del trono de Satanás. Mire dónde estaba la iglesia. Y el Señor le dice, yo sé dónde moras, pero tú has sido fuerte, has vencido, has sacado fuerzas en medio de la debilidad y te has mantenido. Porque el Señor siempre le habla a la iglesia. Lo está haciendo constantemente. Entonces, hoy, más que nunca, el Señor está hablando a través de su Hijo Jesús. Hoy más que nunca el Señor está hablando a través del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Por qué yo no la oigo? Bueno, ya le estoy dando algunas razones por las cuales usted tal vez no haya escuchado la voz de Dios. Y usted dice, yo leo la Biblia, ¿sí? El Señor Jesús lo dijo y quiero que lo leamos también. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 4, el versículo 4, ¿sí? Dice lo siguiente, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el momento de la tentación, mire lo que hace el Señor Jesús. ¿Le responde a quién? Al diablo. Directamente al diablo y le dice, porque vino para tentarlo. Vino para decirle que convirtiera las piedras en pan. Pero el Señor Jesús le dice, no,
No porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que va a vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, hay que procurar, mis amados, decirle a Dios, como dice esa hermosa canción, Dios, háblame, háblame, háblame. Que no esté tan distraído, que no esté tan ocupado en las cosas de esta vida, que Dios me esté hablando y yo no lo esté escuchando. La voz de Dios no es estrepitosa, la voz de Dios no es ruidosa, la voz de Dios es más bien apacible. Es una voz que hay que uno tener el oído muy afinado, estar uno en una total calma para escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo vino la voz al Señor Jesús? ¿Y qué dijo esa voz? Volvamos a Mateo 3, por favor. ¿Qué dijo esa voz? Según el verso número 16. Después de que Jesús fue bautizado y sale del agua, los cielos son abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Otro requisito para que Dios hable a nuestra vida es tener al Espíritu Santo. Procurar tener al Espíritu Santo, anhelarlo, desearlo. Porque así como el espíritu del hombre es lámpara en el hombre, el Espíritu de Dios, que es el que escudriña todo lo de Dios, nos lo quiere hacer saber. Y el Espíritu Santo es el único que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, procurar tener al Espíritu Santo, desearlo, pedirlo. El Señor Jesús dijo, ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y el Señor Jesús dijo, si ustedes, los hombres, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, si queremos oír la voz de Dios, debemos pedir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y así Dios podrá hablarnos y oírlo. Nosotros lo podremos escuchar. Es posible escuchar a Dios en estos días, mis amados, para que usted no se llene como de preocupación y diga, ¿dónde estará Dios? ¿A mí por qué no me habla? ¿Por qué no me habla? ¿Sí? Entonces, hay impedimentos y es nuestro deber como ministros de Dios hacer que el pueblo se le quiten las vendas para que puedan tener una comunión directa con el Señor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 16. El verso 9 dice lo siguiente, ¿sí? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sí? Entonces Dios quiere hablarle ¿a quién? A los que tienen un corazón perfecto con Dios. O sea, no están usando a Dios, se están dejando usar por Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos un corazón sincero. Cuando habla de perfecto, está hablando de ser usado para lo que fuimos creados. No está hablando de una perfección sin errores, no. Está hablando de un uso natural. Entonces, que nosotros tengamos claridad. Cuando habla de perfecto, habla de tres cosas. Quiero que las anoten. Porque en el corazón es como un contenedor. El corazón es como un recipiente que alberga. ¿Qué alberga el corazón? Emociones, afectos. ¿Qué más alberga el corazón? Los motivos para cambiar, para mejorar. O sea,
las buenas intenciones, las determinaciones, ¿sí? ¿Qué más alberga el corazón? Los buenos intereses. O sea, un corazón perfecto para Dios es un corazón que lo anhela a Él constantemente, para que usted pueda tener claridad en eso. Diga, Señor, entonces yo quiero un corazón así. Porque la palabra de Dios dice que David tenía un corazón como el corazón de Dios. Porque él tan pronto cometía un error, si se daba cuenta de su error, él se arrepentía. Y él movía a la gente a adorar a Dios. Él era un líder ejemplar. Él amaba la obra de Dios. Él amaba a Dios. Él hizo preparativos para la casa de Dios. Él quería construirle casa a Dios. Solo que Dios se lo impidió porque él había derramado mucha sangre, pero preparó a un hijo de él, a Salomón, para que lo hiciera. Entonces, amados, que Dios habla a nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar, para que nosotros nos sintamos que estamos en una religión, porque en una religión las personas hablan y hablan y hacen. Están como los profetas de Baal, de Baal. ¿Qué hacían los profetas de Baal? Cuando el profeta Elías les dice, pongamos unos sacrificios y clamemos cada uno a nuestro Dios. Y el Dios que responda, ese va a ser el Dios al cual hay que creer. Y dice la palabra que los profetas de Baal hicieron su sacrificio, pusieron leña y clamaban al Dios de ellos. Y aún Elías se les burlaba, les decía, griten más duro, más fuerte, debe estar ocupado, o tal vez está distraído, va de camino, está haciendo algo. Y dice que se sajaban su cuerpo, dice que rogaban, clamaban, gritaban, pero ese Dios no los oía. Y Elías prepara el sacrificio, prepara la leña y ordena que le echen agua a la leña. Y 3 veces dice, empapen bien la madera con agua. Y cuando ya todo está listo, habla a Dios y le dice, Dios, por favor, respóndeme. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Amado, nuestro Dios habla. Quiero que usted con humildad incline su rostro por un momento y diga, Señor, háblame. Háblame, Señor. Sí, yo quiero que me hables. Yo quiero escuchar tu hermosa voz. Yo quiero escuchar tu voz audible. Señor, perdóname por estar tan distraído, tan ocupado en las cosas de esta vida, que pienso, y por eso muchas personas distorsionan la palabra de Dios. Me refiero a la Biblia, porque le hacen decir lo que no está diciendo. Amado, usted no puede escuchar a todo mundo. No todo mundo está hablando, ni todo el mundo está dejando que Dios hable. Ellos están como obligando a que Dios diga ciertas cosas. Cuando Dios quiere amonestar, a veces nosotros nos da miedo como hacer sentir mal a las personas. A veces queremos que todo el mundo salga súper feliz de una reunión. Todo el mundo tiene que salir contento para que vuelva. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Quiero que observemos en el libro de Éxodo qué aconteció en el día en que el Señor quería entregar las leyes al pueblo de Israel. ¿Qué aconteció? Por favor, Éxodo capítulo 20. Para que nosotros no temamos a la voz de Dios, pero que la aprendamos a recibir. Dios también nos amonesta. Dios también nos corrige. Porque a veces nosotros estamos como vendiendo una falsa idea de que Dios no regaña a sus hijos. ¿Qué dice la palabra? Él azota a sus hijos
a todo el que recibe como hijo. Si está cometiendo una falta, Dios lo exhorta. Pero no. Muchas veces nosotros vamos es para que Dios nos haga reír, para que Dios nos esté diciendo constantemente, hijito, yo quiero darte esto y aquello. No, Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios nos ama de verdad. Y dice que Dios al que ama lo corrige. Dios no se va a confabular con nuestro pecado. Por eso muchas veces las personas quieren oír a Dios, pero están llenos de contaminaciones. Miren lo que dice el verso 18 en adelante de Éxodo capítulo 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés le respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra haréis para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces Dios estaba hablando, pero el pueblo que hizo se fue. Y le dijeron a Moisés, Moisés, mejor habla tú con nosotros. Así estamos hoy en día, que nos hablen los hombres, pero Dios no. Que nos hablen los hombres, porque los hombres somos a limar las asperezas. Nosotros somos como a pasar por alto, a adornar las palabras. ¿Cómo le digo que está en pecado? ¿Cómo le digo que esa mujer no le conviene? ¿Cómo le digo que ya teniendo esposa no mire a otro? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Nosotros los hombres somos a adornar las palabras, a que la gente no se ofenda, no se moleste. Una persona que no se congrega en ninguna parte, pero a todo mundo escucha. Prende un canal, prende otro canal, pone una emisora, pone otra emisora, mira por YouTube, mira por Facebook, mira por TikTok, mira, tiene miles de predicadores, pero no tiene un Dios. Porque estamos buscando la palabra bonita, esa palabra que no me lastime, que no me vaya a maltratar. No, Dios, ese no es Dios, ese Dios no habla, ese no es así, ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Porque nosotros estamos acomodando un Dios a nuestra vida. Ese es el gran problema. Y así muchas veces decimos, Dios habla. No, Dios no va a hablar de esa manera. Dios va a seguir corrigiendo. ¿Hasta cuándo? Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Hebreos 4, 7, por favor, corrobore. ¿Qué dice ahí la palabra? Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios, pero volvían y caían en sus mismos errores. Entonces no había arrepentimiento, sino había un remordimiento por lo que se había hecho. Amado, no busque que le hablen bonito, busque que Dios hable como Él sabe hablar. Ese es nuestro gran problema.
que no queremos que nos amonesten el pecado. Estamos diciendo mentiras como normal. Entonces no se cambia de vida, se está cambiando desde el lugar. Y cuando uno busca que le hablen al acomodo de uno, entonces uno no quiere un cambio. Uno quiere es que le, bueno, no sé si decirlo, no sé qué piense usted, si se moleste, pero que nos alcahueteen, que no nos digan exactamente dónde está el mal. Y lo digo con mucho respeto a muchas personas que de pronto buscan las mega iglesias, en donde nadie sepa cómo es su vida, en donde ojalá el pastor esté tan ocupado que no me visita a mi casa para que no se dé cuenta cómo vivo. Cuando nuestra intención al visitarlo es para ayudarle a que tenga una mejor calidad de vida. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero. No, a mí no se metan conmigo. Déjenme vivir mi vida. Cuando no es así. Después de que usted se convierte a Cristo, usted ya no tiene una vida privada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sacar lo malo. El Señor no quiere que usted tenga doble vida. Una vida de apariencias. Una vida simulada. Se parece a un cristiano, pero no es un cristiano. Y nosotros necesitamos que Dios nos hable. ¿Cómo nos habla Dios también? Cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia. Muchas veces las personas dicen, ¿quién le contó al pastor mi vida? ¿Quién le dijo? Uy, sería mi hermana, sería mi amiga, sería la que me trajo aquí a la iglesia, que primero habló con el pastor y después, y mire, el pastor está hablando, mejor dicho, le faltó fue poner el nombre. Es Dios. Es Dios que conoce su corazón. Es Dios que le está diciendo, deja esa mala costumbre, deja esa doble vida, porque no lo va a llevar para ningún lado. Usted se puede esconder de los hombres, pero de Dios no. Y Dios sigue hablando. Y muchas veces nos lo dice al oído y como que uno está despistado y dice, no es conmigo. Sí es con usted. Es con usted. Es con usted. Les voy a contar una anécdota de un caso muy particular. Es un poco gracioso, pero sucedió. Y aconteció acá en Bogotá. Un día de culto. Estaba lloviendo, pero torrencialmente, muy fuerte. Y el pastor, como de costumbre, él pues preparó todo. Y el pastor ya estaba ahí. Y llegó una hermanita. De esas hermanitas que son capaces de mojarse si es necesario, pero de que van a culto, van a culto. Y empezaron a pasar los minutos y nadie más llegaba. Nadie más llegaba. El pastor todo preocupado decía, ¿y ahora este mensaje? Y se animó el pastor y dijo, yo voy a dar el mensaje, no lo voy a cambiar porque como, ¿por qué lo cambio? Y empezó a dar su mensaje, empezó a dar su predicación y la hermanita cada vez que el pastor decía cosas fuertes miraba hacia atrás y miraba hacia atrás y miraba hacia atrás y cada nada miraba hacia atrás. Y la hermanita llega y se anima y le dice, oiga, pastor, espera un momento. Va a tocar que enseñe otra cosa, porque todo lo que está diciendo hoy no vinieron para quienes es esa palabra. Así pasa en la vida, mis amados. Hay personas que piensan que la cosa no es con ellos y miran a ver para quién es esa palabra. Wow, esa está muy dura, pero para mí no es. No vino. Hoy no vino. No, amado, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. No esté buscando a ver para quién le casa la palabra, a ver a quién le están hablando. No. Cuando usted escuche la voz, diga, wow, es conmigo. Me parece que hoy el culto es conmigo.
Pero a veces decimos, eso es con fulano allá, el que está llorando allá es con eso. A ese sí necesita la palabra y usted debería estar igual. También llorando, diciendo, wow, Dios me conoce muy bien. Dios me conoce muy bien. Pero a veces la soberbia, la altivez, un corazón endurecido. Por eso el Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hay gente que ríe cuando debiera estar llorando. Y es por la apariencia, es por la hipocresía. Es porque dicen, no, a mí eso no es conmigo, eso es allá, con el que está en el rincón allá llorando. Ese sí, esa palabra era para él, cuando también era para uno. Pero uno prefiere evitarla, uno prefiere decir, no, que no me vean que yo estoy así. Por eso la gente muchas veces sale sonriendo, pero por dentro van que estallan. Pero el orgullo no los deja. El orgullo no los deja. Que Dios ministre sus corazones. A veces no se deja abrazar de nadie. Conoce personas así, como entran, salen. Como entran, salen. Y aún peor. El pastor ni siquiera ha dicho el amén para decir despedidos quedamos, que Dios los bendiga, y ya están en la puerta porque quieren evitar a todo mundo. Así está su corazón, aislado, aislado de Dios. Pareciera que el culto fuera un requisito más ante los hombres, pero ¿qué es mi vida ante Dios? Dios sigue hablando, mis amados. Dios sigue hablando. Dios sigue ministrando. Pero así queremos que Dios nos hable. Así queremos que Dios nos hable. Por favor, incline su rostro. Incline su rostro. Y con humildad dígale, Señor, ahora entiendo que muchas de las cosas que tú has hablado son para mí. Eran para mi vida, Señor. Pero yo estaba en otros asuntos. Yo estaba en otros asuntos. Señor, quiero que tú hables a mi corazón. Quiero que tú hables a mi espíritu. Quiero que tú hables a mi vida. ¿Sí? Quiero que tú, Señor, ministres todo mi ser. Todo mi ser. Con humildad. No se levante, por favor. Ustedes que están ahí a través de Facebook. De igual manera. Con humildad. Díganle al Dios de los cielos, Señor, habla. Habla. No se retire. Sino dígale, Señor, habla mi vida. Voy a hacer algo acá internamente. Pero que ustedes puedan seguir ahí. Conectados. Que le digan, Señor, habla mi vida. Habla mi corazón. Habla mi espíritu. Tú que trabajas con Excel, Habla a ve, mi ser, quiero Señor. mostrarte algo. Ministrame, ¿Quieres ahí? Ministrame. Ministrame el alma, Señor. Ministrame el espíritu. Escucha esta canción. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a todo. Si
notas algo así, que solo dependo de ti. Corrígeme y hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en ti, si ya no pienso en ti, si notas que la paz se cambia y ves que no soy el mismo, habla. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Habla, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Aunque duelas de volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame y espero saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Que aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios. Si he cambiado delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento. Solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Eso es lo que más necesitamos en esta actualidad. Que Dios hable a nuestras vidas. Que Dios nos ministre. Que Dios nos haga saber de su bondad, de su amor. Y no condicionemos a Dios. No lo condicionemos.
No vayamos predispuestos al culto, diciéndole, Dios, quiero que me esto y esto y esto. Y no, dale, Señor, habla. Habla. Tú sabes qué necesito. Tú sabes qué necesito. Dios es así. Dios es un Dios de amor. Déjese amar de Dios. Déjese instruir de Dios y le va a ir mejor en la vida. Cuando usted no cuestiona, ni cuando usted como que le dice a Dios, ¿qué es lo que necesita en su vida? Mire, Dios conoce las peticiones. Dice que no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe toda. Por eso necesitamos ahora más que nunca decirle, Señor, habla mi vida. Necesito tu voz. Necesito oír tu voz, Señor, para estar más tranquilo, para estar más seguro, para estar más confiado y para vivir la vida que tú quieres que yo viva. No la que yo estoy planeando para mí. La que tú planeaste para mí es mucho mejor. Me voy a ajustar a ella. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Si usted considera que esta palabra ha bendecido su vida y usted desea bendecir este ministerio, coloque una ofrenda. Coloque una ofrenda diciendo, Señor, yo quiero agradecer, quiero sellar esta palabra, me apropio de esta palabra, porque me bendice, porque me levanta, porque me direcciona, porque no me deja desviar del camino y del propósito. Es lo que debemos hacer día tras día. Los quiero mucho, no lo olviden, los quiero mucho. Les bendigo sus vidas y con la ayuda del Señor, el domingo les espero a las 9 de la mañana. Y esta noche a las mujeres, esta noche, mujeres con visión de reino, 8 de la noche, con este mismo link, solo para mujeres. Estará la pastora Lucía y la pastora Daisy Rodríguez con ustedes dándoles una palabra, una instrucción. Les bendigo, les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.